Listo. Entonces, primera parte, aquí están los grupos. Aquí están los grupos asignados. Ya vuelvo al archivo. Aquí donde está el material que siempre hemos colgado, van a ver una carpeta que se llama trabajo final. ¿Sí? Ya está la carpeta de estados financieros consolidados y separados. Ahí está la presentación que espero iniciar hoy. Y aquí está la carpeta del trabajo final. Y ahí está el archivo grupos trabajo final, que es el que les voy a mostrar en este momento. Ahí está los grupos como quedaron asignados, ahí están los correos electrónicos, está la presentación guía, que ahorita se las explico, y les ahorré algo de trabajo, y aquí está los estados financieros de cada grupo, está el informe anual que hace cada empresa al final de cada año, y es un buen material en el cual se pueden basar, pero en las páginas de esas empresas hay mucho más material, en las noticias, etcétera. Aquí está todo el material que ya se los voy a proceder a explicar. Entonces, este archivo de grupos trabajo final es este. Aquí ya están asignados grupo. El que diga 1, 2, 3, 4 no quiere decir que ese sea el orden de las exposiciones. Simplemente aquí hay un grupo con 4 integrantes: Yesenia, Catalina, Isabela, Daniel Fernando. Aquí están los correos electrónicos y a ustedes les corresponde Ecopetrol. Esta es la dirección, la página web de Ecopetrol. Y todos los grupos, ojo, mucha atención por favor, van a analizar el año 2019 versus 2018. Ya se los acabo de informar, lo están viendo aquí en el archivo, está quedando grabado. No quiero que me hablen del 2020. ¿Por qué? Hoy estamos a 8 de marzo. No todas las empresas ya tienen colgada la información del 2020. Además, porque apenas ahora en marzo se van a reunir las asambleas, etcétera. ¿Qué quiere decir? Pero si ustedes entran a Ecopetrol, grupo es, muy seguramente ya van a encontrar estados financieros del 2020 o los trimestres, etcétera. Pero no está completa la información. De hecho, no están los informes anuales como lo están en el 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estén analizando 2019, para nada quiero escucharlos hablar del COVID. El efecto COVID se va a ver mucho más, es cuando muy seguramente para el próximo semestre, el próximo grupo sí van a poder analizar 2020 porque ya está toda la información colgada. ¿Listo? Entonces, no quiero escucharlos hablar del COVID, que el efecto del COVID, que eso afectó los... No, porque ustedes van a analizar 2019. Y recuerden que todo el tema de nosotros en nuestro país, pues afectó fue ya prácticamente 2020. Entonces, resumen, van a analizar los estados financieros del 2019 versus 2018. Ustedes van a hacer un análisis financiero, ya les voy a dar las pautas, pero sobre los estados financieros consolidados del grupo Ecopetrol, del grupo Éxito, del grupo Nutresa y del grupo Arcos. En Almacenes Éxito está Walter, José Diller, Lina María, Laura. Y aquí están los correos electrónicos. En grupo Nutresa hay 3 personas: Olga, Jennifer, Carlos Mario. Y en Argos, Juan Sebastián, Luis Eduardo y Sebastián Segura. Y así quedaron conformados los grupos. Estos ya son los grupos y lo máximo que tengo son los correos electrónicos. Ya de ustedes depende contactarse, celulares, WhatsApp, reuniones virtuales, lo que sea. Y está quedando grabado. Por favor, ¿qué me ha pasado? Un poco antes de las posiciones, entonces me llaman del grupo tal, que es que uno de los integrantes nunca se reunió, fue un problema, etcétera, etcétera. Por favor, no me trasladen ese problema a mí. Ya eso ustedes lo solucionan.
Yo lo que voy a calificar es el último día del grupo, perdón, el último día de clase, califico la exposición del grupo. Si les faltó uno, si les faltó dos, pues los dos que van a exponer responden por el grupo. Obviamente, si las dos integrantes nunca trabajaron, etcétera, simplemente me lo informan y no tienen nota de exposición. Ah, profe, le mando mi presentación porque es que yo voy a hacer la exposición solo, porque nunca me pude reunir con los otros. No, señor, esa última clase solo voy a aceptar 4 exposiciones. No voy a aceptar más exposiciones. Se lo estoy informando hoy, 8 de marzo del 2021. Faltan 10 semanas, 9 semanas para la exposición. ¿Listo? Tiempo suficiente para que entre ustedes solucionen sus dificultades común y corriente como en la vida. ¿Listo? Pero pues no me tiren esas dificultades a mí. Sencillamente, si dos o un integrante nunca participó, nunca se reunió, ustedes me lo informan, los del grupo, yo simplemente lo confirmo con el integrante y ese integrante no tiene nota en la exposición final, que vale el 20% de la nota total de la asignatura. ¿Listo? Pero no es que usted tomó la decisión de hacer una exposición aparte, no señor. Las pautas las estoy dando hoy. Son 4 exposiciones, son estos 4 grupos y listo. No más. ¿Listo? Y eso lo quiero dejar claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Listo, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en la última día de clase, la semana 16? Cada grupo va a analizar financieramente los estados financieros consolidados de cada grupo. ¿Listo? Ya van a ver que igual vamos a hablar de los estados financieros consolidados, voy a explicar el tema, pero realmente no hay mayor diferencia entre un estado financiero consolidado a un separado. No va a cambiar prácticamente nada. El análisis financiero que ustedes vienen acostumbrados a hacer sobre cualquier estado financiero es el mismo análisis financiero, solo que ahora van a analizar sobre estados financieros consolidados. Esto que les voy a mostrar acá, que también está ahí en la carpeta, que les está compartida, ¿listo? Aquí está, bien. Informe financiero 2019-2018. Esta es una plantilla de PowerPoint, simplemente es una guía, simplemente es una sugerencia, pero ustedes pueden hacer la presentación como ustedes quieran. Yo les voy a dar unas pautas, que es lo mínimo que espero en la presentación y es lo que debe salir en ese día. ¿Listo? Pero si ustedes quieren cambiar la plantilla, lo que quieran, yo no tengo ningún problema. Esto es simplemente una guía. Entonces la compañía X va a dar el informe financiero sobre los resultados del 2019 versus 2018. Es decir, ustedes van a hacer de cuenta que terminaron el año 2019 y van a analizar ese año, pero obviamente tienen que comparar con los indicadores del 2018 para saber si han mejorado, si desmejoró la empresa, por qué, etcétera. Ojo con esto, cada grupo va a tener 25 minutos para exponer, para hacer el análisis financiero sobre los estados financieros consolidados de cada grupo empresarial. Ojo, y quiero que quede claro, son 25 minutos máximo. Máximo. Si usted se demoró 22, 20, 15, 10, pues yo califico sobre lo que vi en ese periodo de tiempo. Si con los 10 minutos yo quedé satisfecho y mostraron todo lo que yo esperaba, como mínimo, pues usaron 10 minutos cuando pudieron haber aprovechado los 25. ¿Listo? Si van en el minuto 25 y solo van por la mitad de la exposición, qué pena, se cierra la exposición. Califico lo que vi en los 25 minutos. Ustedes tienen que empezar a preparar todo este tema de los tiempos.
No lo van a ver solo aquí, lo van a ver en otras asignaturas, sino es que ya lo han visto. Lo van a ver en especializaciones, en maestrías, en juntas de socios. ¿Listo? Que te dan 15 minutos para que vendas el proyecto. Si no convenciste a la gente en 15 minutos, pues no vas a poder vender el proyecto. Entonces acá sencillamente son 25 minutos. ¿Qué implica esto? Que ustedes tienen que hacer ensayos, prepararse, preparar material, etcétera. ¿Listo? No quiero que hagan esto por hacerlo, por recocha, ni nada de esto. Esto es un trabajo serio. Que así como analicen esto, ustedes pueden analizar cualquier tipo de negocio, emprendimiento, lo que sea. Esto que está aquí es una sugerencia. Es como yo les sugiero la distribución de tiempo. Es decir, estos sí son los temas que van a ir en la exposición. Pero la distribución de tiempo ustedes la manejan. Esto es algo que yo les doy como recomendación. ¿Qué quiere decir? Ay, ojo, no les voy a pedir trabajo escrito. ¿Sí? No les voy a pedir trabajo escrito. ¿Sí? O sea, muchas veces los trabajos escritos es copiar y pegar. No, eso no me sirve. Me sirve es verlos explicar en los 25 minutos. Son 25 minutos en donde inicialmente, ¿qué quiero? Que todos los que estamos escuchando la exposición ya saben que pues por lo visto esto sigue virtual. Entonces ustedes ya llevo 2 semestres con clases virtuales, exposiciones virtuales, o sea que no vamos a tener ningún problema. Ustedes van a compartir cada grupo su presentación y ustedes se van rotando, o sea que tiene que haber mucha coordinación. Y lo primero que van a hacer es pues, explicarnos en máximo 2 minutos cuál es la definición del grupo. Cuando digo definición del grupo es qué hace Ecopetrol, qué hace Éxito, qué hace Argos, qué hace Nutresa. Entonces uno dice, Ecopetrol, eso es petróleo, pero pues, los que van a analizar Ecopetrol van a ver que eso tiene varias actividades, varias líneas de negocio. Entonces sencillamente que rápidamente, máximo 2 minutos, nos expliquen qué hace Ecopetrol, qué hace, para qué lo hace, máximo 2 minutos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Aquí yo no necesito que les vaya el tiempo a explicarme la historia, que hace 100 años fue fundado Ecopet. No, no. ¿Sí? Rápidamente, Nutresa, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son las líneas? Que nos expliquen qué hace ese grupo empresarial. Que en 1 o 2 minutos ya todos los que escuchamos la exposición ya sepamos qué hace un Nutresa, qué hace un Ecopetrol. Si usted se quiere llegar a estar 5 minutos, gásteselos, pero eso ya le quita tiempo a las otras líneas que deben de exponer. Sugerencia, que en máximo 2 minutos nos hagan un resumen como de los aspectos más relevantes que más impactaron en ese negocio en el año 2019. Ya saben que ustedes van a explicar es 2019. No quiero escucharlo hablar nada del 2020. ¿Listo? Entonces, a un grupo le pudo haber ido bien o al otro grupo empresarial le pudo haber ido mal porque sucedió tal y tal. Entonces, si quieren rápidamente explicar los aspectos relevantes de esa compañía durante ese periodo. Luego viene el fuerte de la exposición. ¿Sí? Máximo yo les pongo 18 minutos que se les va a ir explicando el estado de resultados con sus indicadores financieros de rentabilidad, el estado de situación financiera con sus indicadores financieros de liquidez y endeudamiento. Yo aquí en esta presentación yo ya les estoy diciendo mínimo cuáles son los indicadores que quiero ver acá, los indicadores que quiero ver acá, ahora más adelante se los muestro. ¿Listo? Aquí es que ustedes, basados en esos indicadores financieros, que se concentren en lo más importante y nos expliquen qué le pasó a la rentabilidad del negocio, por qué mejoró o disminuyó su margen de utilidad bruta, o su margen operacional o su margen EBITDA. ¿Listo? Su margen operacional disminuyó de un año a otro en 5 puntos a pesar del crecimiento de las ventas, porque se afectó por los costos de operación en un año 2019 en donde fue impactado
por el clima, por el paro, lo que sea. Yo aquí quiero es que ustedes nos den explicaciones, no leer indicadores financieros. No me sirve que digan, año 1 tuvo un margen EBITDA o margen operacional del 10%, año 2 tuvo un margen operacional del 8%. Siguiente, ¿sí? No, quiero es explicaciones, no leer indicadores. Quiero es explicaciones, como un ejemplo, como el que les acabé de dar. La empresa aumentó, entonces por ejemplo, aquí en el estado de situación financiera, ustedes se van a concentrar en los indicadores financieros de liquidez y endeudamiento. La compañía pasó en un endeudamiento del 30 a un 50%, producto de las nuevas adquisiciones que hizo para el aumento de producción, el aumento de capacidad, invirtió en propiedad, planta y equipo, lo cual le permite que en 1, 2, 3 años recupere la inversión por los estimativos que hay de mayores ventas. Eso es, que ustedes amarren todo esto. Yo estoy casi seguro que ustedes ya vieron análisis horizontal, vertical, han hecho ejercicios de análisis financiero, pues eso quiero que lo vean aplicado aquí. Pero no solo leer indicadores financieros, es explicar los indicadores financieros. Y ojo, es explicar. No quiero que la explicación esté escrita en toda la diapositiva. Ustedes se pueden apoyar en algunos puntos, pero quiero es escucharlos explicando. Obviamente ese día van a tener las cámaras activas. Ahí sí no acepto disculpa, que es que mi cámara, que no hay que. Les estoy avisando casi 9 semanas con anticipación. ¿Listo? Una vez hayan explicado los indicadores financieros de rentabilidad, de situación financiera, de liquidez, endeudamiento, que ya tengamos un panorama claro de cómo está la compañía, van a dar una breve explicación del comportamiento de la acción. Los 4 grupos empresariales cotizan en bolsa. ¿Listo? Entonces me van a dar una explicación del comportamiento de la acción. Ojo, ojo, porque me ha pasado y entonces que no se equivoquen. Es el comportamiento de la acción ¿en qué periodo? Pues 2019-2018. ¿Para qué me van a hablar del comportamiento de la acción en 2020 cuando no tiene comparabilidad con los estados financieros del 2019-2018? Yo quiero que ustedes amarren todo eso que ustedes analizaron aquí financieramente, qué le pasó al comportamiento de la acción en esos mismos periodos, 2019-2018. Entonces, muy seguramente, si ustedes encuentran información de la acción en los informes anuales que ahora les voy a mostrar, pues bien, pero ustedes pueden entonces ya investigar en la página de la Bolsa de Valores el precio de la acción de Ecopetrol, de Grupo Nutresa, buscar el comportamiento de la acción de esos 2 años, van a encontrar gráficas, entonces van a ver la tendencia alcista o a la baja. Entonces, si el precio de la acción 2018-2019 tendió a la baja, muy seguramente los indicadores financieros de esa compañía también deben de estar tendiendo a la baja. Y si no, entonces debe haber una explicación. Eso es lo que ustedes quiero que expliquen, ¿sí? Ojo, es el comportamiento del precio de la acción. No necesito que me digan es cuál es el capital de Nutresa y está conformado por tantos accionistas. No, es el comportamiento de la acción, del precio de la acción. Que ustedes puedan amarrar esas explicaciones que están dando aquí en los indicadores financieros. Muy seguramente, pues si a una empresa le fue bien, uno espera que el precio de la acción mejore. Si a una empresa le fue mal, pues uno espera que el precio de la acción tiende a la baja. Y si no, pues debe haber alguna explicación. Miren con tiempo la página de la Bolsa de Valores, noticias, etc. Y al final, una conclusión general de la situación financiera de la compañía. Una conclusión o conclusiones. Hagan de cuenta que todos los que estamos escuchando la exposición somos los accionistas de esa empresa y ustedes simplemente lo que están es rindiendo cuentas y explicando la situación de esa compañía a los accionistas en ese periodo de tiempo, en ese año comparado con el año anterior. Entonces imaginen que un accionista está al frente escuchando en la asamblea de accionistas e imaginen al financiero estar diciendo, no, el margen bruto pasó de un 8 al 10%. El margen EBITDA pasó y fue bueno, fue malo, ¿qué lo causó?
qué pasó, si las ventas aumentaron, por qué se mejoró el margen, o si las ventas disminuyeron, por qué mejoró el margen, a una optimización en los costos y gastos en los cuales trabajó la compañía. La liquidez de la compañía está buena, está mala, ¿por qué? El endeudamiento, básicamente, en eso tiene que girar en torno la exposición de los 25 minutos como máximo. Entonces, si ustedes van en el minuto 25 y apenas están empezando a hablar del estado de resultado y les falta el resto, qué pena, ahí queda la exposición y se califica sobre eso. Entonces, tienen que no se llenen de diapositivas ni hablarme de la historia, no, concentren en lo relevante de este análisis financiero. Esta es la agenda que propongo. Ustedes muy seguramente van a tener una lámina explicando la definición del grupo. Y ojo con lo que le estoy pidiendo, explicando. Yo no quiero lectura de diapositivas, ¿sí? Si ustedes ven, uno pone sí algún texto en el cual se apoya, pero el resto se explica. Porque si todos se agarran a leer diapositivas, eso no es una exposición. ¿Listo? Y eso, yo tengo unas rúbricas en las cuales yo luego se las comparto, qué es lo que voy a tener en cuenta en la calificación, ¿sí? Manejo de los equipos, dominio del tema, manejo de las preguntas, etc. Todo eso va a tener unas rúbricas para calificar. Entonces les sugiero una lámina, simplemente pongan aquí algo bien sencillo, pero explicar qué es lo que hace cada grupo empresarial. Si quieren una lámina de los aspectos relevantes de ese año, lo más importante que ustedes investigaron, averiguaron de esa compañía. Luego está el estado de resultados integrales. Ahora, muy seguramente si ponen todo el estado de resultados integrales como para que nosotros lo veamos, pues yo no tengo problema. Pero aquí no se trata de que expliquen todas las líneas del estado de resultados. No, porque por lo general no todas son relevantes, no todas son materiales, ¿sí? Entonces, ¿para qué se van a desgastar de pronto explicando los otros ingresos no óperas cuando de pronto no son relevantes? Entonces, si quieren, pueden mostrarlo o un resumen del estado de resultados, pero lo que más me interesa ver es que calculen los indicadores de rentabilidad. Les sugiero como mínimo estos, que podamos ver el margen bruto, el margen operacional, el margen neto y el EBITDA de un año versus el año anterior, que lo podamos ver la variación del resultado. ¿Listo? Yo aquí les puse las fórmulas, pero esto no es necesario que salga en la exposición. Simplemente margen bruto, 2018, 5%, 2019, 10%. Esa mejora, explíquenosla. Explíquenosla. ¿Listo? Margen operacional, margen neto. ¿Listo? Y el margen EBITDA, que ya saben que en el margen EBITDA es la utilidad operacional, pero simplemente quito todas las partidas que no son caja. Por eso a la utilidad operacional le quito el gasto de depreciación, los gastos de amortización sobre las ventas y ese es el margen EBITDA. ¿En qué se van a ayudar para todo esto? Pues con el informe anual que ahorita se los muestro de cada una de las compañías y allí también están las notas a los estados financieros, las revelaciones. Ayudarse con comentarios sobre el comportamiento de las ventas, los costos, gastos, todo esto lo tienen que encontrar en ese informe anual de cada compañía o en todo lo que ustedes investiguen adicional. Apoyen en las revelaciones, en las notas de los estados financieros para buscar las explicaciones de todo esto. Porque obvio, pues nosotros no estamos trabajando en esa empresa, pero con la información que está colgada podemos darnos una idea y tratar de buscar las explicaciones. Lo mismo el estado de situación financiera. Yo no necesito que me pongan todo aquí el balance. De hecho, ustedes saben que el balance es mucho más extenso que el estado de resultados. Entonces eso a veces ni se ve. Eso a veces ni se ve. No necesito que se pongan a explicar todas las cuentas o las líneas del estado de situación financiera. Que los otros activos corrientes, que no, por pronto aquí no es material. ¿Listo? Concentren en lo más relevante. Para eso, si quiere, lo ponen, listo, como para darnos una idea o hacer un resumen del estado de situación financiera, pero me interesa es
que calculen los indicadores de liquidez comparados de un año a otro, me den las explicaciones pertinentes de las variaciones más importantes, los indicadores de endeudamiento, el nivel de endeudamiento de la empresa, etcétera. Lo mismo, ayúdense con comentarios sobre la generación de caja, capital de trabajo, las inversiones que han hecho esas compañías, toda esa información la van a poder encontrar. Tema de endeudamiento, apóyense en las notas de contabilidad o las revelaciones. ¿Listo? Pero si ustedes ven aquí como mínimo, no son muchos indicadores financieros los que les propongo. Estos de rentabilidad, estos de liquidez y estos de endeudamiento. Es que ustedes empiecen a leer, a buscar información y ustedes empiecen a amarrar explicaciones con cada uno de estos indicadores. Si ustedes leen por ahí que la empresa se endeudó, aumentó su endeudamiento y todo eso porque hizo inversiones en otras compañías o en capital de trabajo, propiedad, planta y equipo, pues ustedes van a encontrar eso, amarren esa información que están investigando con cada uno de estos indicadores. Entonces muy seguramente el pasivo se aumentó en este año, entonces comparémoslo con él. Y ahí empiezan a buscar explicaciones. Comportamiento de la acción, entonces pues les pueden mostrar aquí la gráfica de tendencia del precio de la acción, cómo ha sido en esos 2 años, y ustedes simplemente van a ver los picos y van a buscar explicaciones por qué aumentó, disminuyó el precio de la acción o se mantiene constante, etc. Y por último la conclusión o conclusiones. Entonces tampoco es para que llenen pues de diapositivas y que porque me están mostrando un poco de información, cuadros, etcétera, va a ser buena la exposición. No, me interesa es lo que ustedes están explicando. Qué bueno esto, que lo hagan con tiempo. ¿Listo? Y que vayan preparando exposición entre ustedes, hagan reuniones Zoom, virtuales, practiquen, etcétera. Puede pasar que ese día de la exposición, uno de sus integrantes, por X o Y razón, un problema laboral, etcétera, no pudo asistir. ¿Listo? Pero sí trabajó con ustedes son conscientes que trabajaron, etcétera, pero el día de la exposición no pudo asistir o conectarse, pues en este caso. Los demás integrantes tienen que sacar la exposición adelante. Y esa misma nota es la que le pongo a todos. Si bien es cierto, yo trato de buscar calificar por cada integrante del grupo, ¿sí? Porque puede que un integrante se desenvolvió muy bien, pero el otro no tanto. ¿Listo? Pues a cada uno le hacen una nota, pero al final saca un promedio y esa es la nota para todo el grupo, de ese grupo de empresarial. ¿Sí entienden? Entonces el grupo de Ecopetrol, las 4 o las 5 personas, cada uno voy a tratar de evaluarlas individualmente, pero si a uno le fue bien, a uno le fue bien y al otro mal, pues eso se va a promediar y al final ese grupo va a tener una sola nota. Entonces por eso es que tienen que exigirse entre ustedes, prepararse muy bien y no es que porque el que le vi muy bien va a tener un 5 y el otro va a tener un 3, no, hay promedio y va a ser un 4 para ambos. Espero que las notas estén por ese orden, ¿no? 4 o 5, pero pues si veo exposiciones que solo van a leer, les hago preguntas al final de la exposición, no la responden, no la sustentan, les puedo poner 3, 2, 5, ¿sí? Así de sencillo. No por el hecho de que trabajaron durante varios meses y mostraron unas diapositivas y con eso ya tienen mínimo 4, no. La nota depende de lo que expongan ese día. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Lo bueno es que esta clase les va a quedar grabada, esta explicación, y la pueden retomar. Eh, Listo, esa es una guía, simplemente esta presentación. Ya ustedes miran si usan otro, lo que quieran, cambian gráficos, ponen gráficos de la empresa, cambian su agenda, distribución de minutos. Ustedes son libres. Solo yo evalúo es 25 minutos que contenga lo más importante, que es lo que le estoy pidiendo acá. Entonces, aquí en la página, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí, dice almacenes éxito, un PDF y almacenes éxito en Excel.
Argos en PDF, Argos en Excel, Ecopetrol en PDF, Ecopetrol en Excel, Grupo Nutresa en PDF, Grupo Nutresa el Excel. Esta información, sobre todo los PDFs, es lo que se descarga. Ustedes entran a la página de Ecopetrol, aquí está la página del Grupo Éxito, listo. Por ejemplo, aquí estoy entrando a Ecopetrol. Por lo general esta página de Ecopetrol es bien pesada. Listo, aquí está la página de Ecopetrol y así como puedo entrar a Ecopetrol, puedo entrar al Grupo Éxito, Argo, y por lo general ellos tienen un link de inversionistas, de información para los inversionistas. Y miren que aquí yo no le he dado ninguna clave ni nada. Entré a la página de Ecopetrol, como pueden entrar a las otras páginas, y cada una de las empresas tienen un link para inversionistas, en donde allí van a encontrar información financiera, presentaciones, informe de gestión y sostenibilidad, asambleas, etc. Este informe de gestión y sostenibilidad, miren que el último que está colgado es el del 2019. Todavía no está colgado el del 2020. Por eso no les estoy pidiendo que me analicen 2020, aunque por ahí ya deben de tener información financiera del 2020, pero no tienen el informe, que esto es algo que ellos miren, 2019, 2018, 2017, 2016. Entonces aquí está el informe integrado de gestión sostenible del 2019. Este es el que está, por ejemplo, colgado aquí en Ecopetrol, es este. ¿Listo? Entonces ustedes simplemente lo descargan. Profe, una pregunta. Sí, señor. Ahí están las notas también ¿Las notas de qué? del estado financiero. Ah, sí, señor. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, este Ecopetrol pesa 20 megas. Ahí se está descargando para darles como una muestra de lo que van a encontrar. O sea, ya aquí para allá es que ustedes, ahora, si se van a quedar solo con esto, que porque ya, yo en semestres anteriores, yo no les doy nada de esto. En semestres anteriores yo no les daba nada de esto. Usted vaya a la página, búsquelo, descárguelo, ¿sí? De hecho, trabajaban con los estados financieros que estaban en este informe. Ya aquí les estoy dando el Excel para que tengan información y puedan calcular mucho más fácil los indicadores financieros, etcétera. O sea, les estoy dando todas las herramientas y por todo este tema virtual y que a veces es complicado, etcétera, para que con tiempo empiecen a trabajar. ¿Listo? Si esto lo dejan para hacerlo en las últimas 2 semanas antes de créanme que ahí se van a volver un 8. ¿Listo? Eh, por ejemplo, a los que no ganaron el primer parcial, como les dije, tienen el segundo parcial, el tercer parcial. Ahora, los que ganaron el primer parcial, ojo con perder el segundo o el tercero. ¿Listo? Eh, yo veo la evolución de cada persona. Uno ve cuando resuelven los parciales, uno sabe quién estudió, quién no. Y ustedes prácticamente miren que pueden sacar todo. Ustedes pueden ver las presentaciones durante el parcial y yo no puedo, yo ni me doy cuenta. Pero entonces ya pudieron ver que esto hay que estudiar, hay que repasar para poder sacar la asignatura adelante, ¿sí? Yo espero que todos pasen, no quiero ver a nadie el otro semestre, yo espero que todos pasen. Si por X o Y razón les fue mal al principio, pero si veo evolución en el segundo, en el tercer parcial, hicieron una muy buena exposición y le quedó en 2.8, 2.9 la asignatura, yo evalúo todo eso y ayudo. Pero así mismo como ayudo, no ayudo, ¿sí? Yo he dejado personas en 2.9 porque no hizo nada en el trabajo final, no se esmeró por estudiar
Y esto no es simplemente de pasar, yo lo que estoy sacando es ayudando a sacar profesionales, ¿sí? No simplemente porque paso una materia, no. No soy de esos, ni me pidan trabajos adicionales para ayudarles a pasar, no, no, ¿sí? Eh, y ustedes vieron las notas, gente, sacan 5, 4. Ustedes ya vieron cómo califico yo, no soy cuchilla ni nada de esas cosas. Si ustedes repasaron los talleres, hicieron los ejercicios, les quedó claro, eso va en el parcial. ¿Sí? No se compliquen la vida. Simplemente es estudien con tiempo. Es el mejor consejo que les puedo dar. Pero si no veo evolución, veo cómo resolver los parciales que no veo evolución. No hizo una buena exposición, se dedicó fue a leer, créanme que no lo voy a pasar. No lo voy a pasar y pues lamentablemente me ha tocado dejar personas en semestres anteriores. ¿Listo? Se los digo con tiempo, no para que asusten, para nada de eso, porque ustedes ya vieron que no soy cuchilla en los parciales, nada de eso. Es simplemente tienen que estudiar, repasar. Esto es de repasar y estudiar. Si solo me van a ver cada 8 días en las de 6:35 a 9, esto no sirve. ¿Listo? Entonces aquí ya, por ejemplo, descargo Ecopetrol. Este tiene 712 páginas. Hay mucha información de este informe que no van a necesitar, ¿sí? No todo lo van a necesitar. Simplemente de aquí van a sacar lo más importante. Entonces, miren que ya aquí he pasado ya 5 o 6 páginas y es puro índice, etcétera. ¿Listo? Pero vean, por ejemplo, acá. Aquí ya les está diciendo todo sobre Ecopetrol, quiénes son, su estrategia. Ya, saquen de aquí lo más importante y explíquenos qué es Ecopetrol, cuál es su cadena de valor. Miren todas las líneas que tienen. ¿Sí? Dimensión económica, muy seguramente aquí hay indicadores, etcétera. Además que también te habla de lo social, de todo lo que ellos hicieron socialmente, del ambiente, del ambiental. Entonces mucha información de pronto aquí no la van a necesitar. Y miren, anexos, estados financieros separados, estados financieros ¿qué? Consolidados. Recuerden, los análisis financieros van a ser sobre los estados financieros consolidados, que están en la página 573. Entonces busquemos por acá la página 573. Aquí voy en la 520. Ya aquí 605, ya que estamos por acá. ¿Listo? Entonces miren, 575 está el informe del revisor fiscal, están los estados financieros consolidados, está el balance año 2019 versus 2018. Listo, aquí están cifras de millones de pesos. Y aquí miren que están los numeritos, están las notas. Están las notas. Lo mismo el estado de ganancias, están las notas. Y aquí para abajo están todas las notas. Mírenlas acá. Están todas las explicaciones, están todas las notas. Entonces lo que yo les decía es, por ejemplo, aquí estados financieros consolidados. Aquí tenemos el balance, tenemos el estado de resultado integral. ¿Listo? Miren que aquí hay 3 años. Si ustedes quieren evaluar mayor tendencia, etcétera. Pero como mínimo 2019-2018. Entonces yo aquí lo que les tengo en la página es que, aparte de ese informe, está el Excel de Ecopetrol. Y aquí lo descargamos. Esto es información bajada de Bloomberg, de todas estas páginas que conservan los estados financieros de las compañías. ¿Listo? De punto de bolsa, todo esto es sacado de allí. Miren que aquí está estado de resultados, está la hoja de la información del balance, está información del flujo de caja, está
últimos 12 meses, miren, diciembre 31 del 2019, aunque aquí hay información del 2020, pero está hasta junio, creo. O sea, esto no lo van a usar. Estos tres no lo van a usar. Van a usar es 2019, 2018. ¿Listo? Miren, por ejemplo, lo que está aquí en PDF, miren los ingresos. 70 billones de pesos. 846.769 millones. ¿Cuánto dice en el Excel los ingresos? 70.846.769. O sea, esta información es la que ya encuentran en el Excel. Entonces usted aquí, antes que les tocaba a grupos de semestres anteriores, tomar de aquí, empezar a armar los indicadores financieros, llevarlos a un Excel. Yo ya les estoy dando los estados financieros en Excel. ¿Listo? A veces tienen unas pequeñas diferencias con la información que está acá, pero es porque a veces hay modificaciones internas de la compañía, etcétera, pero realmente no son variaciones significativas. Entonces ustedes para buscar las explicaciones, buscar los indicadores, igual pueden calcularlos con base a esto y buscar todas las explicaciones en todo este informe, en las noticias, en otras partes de la página de Ecopetrol, que ustedes vieron que yo simplemente di clic en una parte de la página, pero hay información adicional. Entonces, miren que aquí están los estados financieros. ¿Listo? Entonces ya es que ustedes los organicen, busquen la información, etcétera. Aquí para abajo. Miren que aquí hasta ya tiene indicadores calculados. ¿Listo? Si quieren trabajar con estos y encuentran las explicaciones, no hay ningún problema. A veces hay informes que no están los indicadores, pues ustedes simplemente los calculan. ¿Listo? Aquí están las utilidades netas, etcétera. Miren, por ejemplo, 14.502. ¿Cuánto es la utilidad neta según el PDF? 14.502. Aquí está, con base en esta información, les queda más fácil armar sus indicadores financieros. O sea, ustedes tienen toda la información a la mano para que con tiempo la analicen. ¿Qué busco yo? Miren, tanto en la vida personal como en la vida de los negocios, como si estamos trabajando en una empresa, como si estamos en nuestro propio negocio, es vital el análisis de la información financiera. Si usted no sabe entender o analizar un estado financiero, sea consolidado, sea separado, sea su propio negocio, lo que sea, se les va a complicar pues el análisis financiero. Y resulta que aquí nos estamos preparando no solo para llevar contabilidades. Ustedes no están para simplemente quedarse digitando. Que hay que digitar, que hay que ser auxiliar contable al principio y todo ese tipo de cosas. Claro, hay que entender los ciclos contables. Y con que ustedes entiendan todo eso y queden con muy buenas bases, ya se les va a mejorar o facilitar mucho el análisis financiero. Pero esto que les estoy mostrando aquí es lo que ustedes deben de analizar en todo tipo de compañía. Porque si ustedes van a estar en una compañía corriendo los 10 o los 15 primeros días, sacando impuestos porque se vence la retejuente, el IVA y el ICA, y ya se les fue el mes y ya entonces hay que arrancar con el otro cierre, pues si a ustedes les gusta hacer eso y todo y se quieren quedar con eso, listo, ya cada quien. Pero pues todo este esfuerzo nos estamos preparando es para grandes cosas. Gerenciar, administrar, ser gerentes financieros, gerentes de costos, gerentes de impuestos, lo que sea, pero con puro análisis financiero. ¿Listo? De qué tanto nos preparemos es como nos va a ir en la vida. ¿Listo? Entonces no se estrese, no, que es que nos da solo 25 minutos, puedes pedir a cuando vean especializaciones, maestrías, al mismo tiempo trabajando, con familia, y el esfuerzo que toca hacer es adicional al que se está haciendo hoy. Entonces, esa es la carrera que escogimos, que es muy bonita, pero requiere de mucho esfuerzo. ¿Y qué tan lejos queremos llegar? Es como qué tanto nos queremos preparar.
Tenemos que trabajar la pereza mental, de lecturas, de estudio, de esfuerzo para estudiar, dedicación, tiempo, etcétera. Se los digo con mucho cariño porque eso es lo que veo yo en el mercado. Eso es lo que me ha permitido ver en la calle, en el recorrido que he tenido y se los puedo decir con mucho tiempo de anticipación ustedes que están arrancando, eso es lo que tienen que preparar. Y se los digo con mucho cariño porque quiero ver gente profesional en la calle. Porque pasando gente de 2:09 a 3 simplemente por pasar no sirve en la calle. Tanto estamos haciendo un daño. Eso es, muchachos. Eh, Tienen todo el material. Si lo ven con tiempo, tienen preguntas, siempre voy a estar disponible, pero no disponible el día anterior a la exposición. No, no. Y ahí sí no me pongan a mí a correr. Hay a veces grupos que me han mandado, por ejemplo, la presentación que han adelantado, me la mandan con tiempo y yo les puedo hacer sugerencias, recomendaciones, les hago algunos apuntes, trabajen aquí, miren esto, profundicen acá, eso lo podemos hacer. Pero simplemente si ustedes trabajan con tiempo, no vean este trabajo por hacerlo, no. Sáquenle provecho, es que esta es la carrera, o sea, esto es lo que nos estamos preparando. Entonces, si nos da pereza hacer esto, pues apague y vámonos. ¿Listo? ¿Queda claro el trabajo final? Sí, profe. Perfecto. Sí, pero bueno. Todo bien, qué bueno. Entonces, vea, le dedicamos, creo que llevo 46 minutos grabando, gran parte fue explicando la exposición. Todos iniciamos a hablar sobre la NIF 10, estados financieros consolidados. Los estados financieros están en la NIF 27, ya esa la vemos más adelante. Pymes, en pymes, van a encontrar la información en la sección 9. Sección 9, estados financieros consolidados y separados. Ahí ya le estoy diciendo en pymes, sección 9, estados financieros consolidados y separados. En plenas es la NIF 10, estados financieros consolidados, y los separados están en la NIF 27. ¿Listo? Esa es la diferencia en normatividad entre plenas y pymes. Entonces, ¿qué necesito? Que lean la sección 9. La sección 9, ahora la traigan leída para dentro de 8 días. Muchas cosas de pronto no la vamos a ver hoy y muchas cosas muy seguramente van a tener dudas, pero pues no me interesa. Me interesa es que lo lean para que cuando ya lo veamos, lo expliquemos, ya nos quede mucho más claro. Entonces, sección 9 de pymes, la norma. Ustedes recuerden que al principio vimos el decreto donde están las pymes, que ahí encontraron la sección 14, pues allí van a encontrar también la sección 9. Es corta y para que por favor la lean. Entonces, vamos a hablar de los estados financieros consolidados parados desde el punto de vista de plenas, es decir, grupo 1. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla a una o más entidades. Entonces ya aquí encontramos algunos puntos importantes. Parados en esta norma, voy a tocar varios conceptos que ya vimos en el tema anterior, cuando hablamos del método de participación. No sé si recuerdan que por ahí les dije que a pesar de que no consolidábamos, tenía algunos principios de la consolidación de estados financieros. Por ejemplo, cuando vimos la utilidad no realizada, ¿sí? Cuando hablamos de control conjunto, explicamos la definición de control y ahí tocamos algo de lo que era la subsidiaria.
Aquí miren que vuelve y me habla de ese tema, me dice, establece los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad es la que controla una o más entidades. Entonces miren que aquí vamos a hablar de control, pero ya aquí no vamos a hablar de un control conjunto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de negocio conjunto? Que es cuando dos o más tienen un control conjunto porque se requiere el consentimiento unánime de las partes. Eso lo vimos. Aquí también hay control, pero aquí el control es por una entidad. Ahí es cuando escuchamos hablar que la casa matriz, la holding, etcétera, es una entidad la que controla a otra o más entidades, pero es una la que controla. Para cumplir este objetivo, esta NIF que requiere que la controladora presente estados financieros consolidados, establece el control como base de la consolidación, establece la forma en que se aplica el principio de control, establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados y define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. No me preocupen que esto lo vamos a profundizar. Por ahora lo que quiero recalcar es que es cuando una entidad controla a otra o varias, pero es una entidad la que controla. Porque si son dos o más las que controlan conjuntamente a otra, eso ya es negocio conjunto y ya saben que eso explica es NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, pero aquí no. Si hay alguna pregunta, entonces alguien habilita el micrófono y me la hace sin ningún problema. ¿Cuál es el alcance? Una entidad, miren que recalca, ¿no? Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados excepto si cumple todas las condiciones siguientes. ¿Cuáles? Que sea a su vez una subsidiaria y todos sus propietarios han sido informados que no va a presentar estados financieros consolidados y ninguno manifestó objeción a ello. Sus instrumentos de deuda de patrimonio no se negocian en un mercado público de valores, que no esté en proceso de registrar sus estados financieros para financiarse con el mercado público de valores y que su controladora última consolide bajo NIF. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo allí para que no se enrede? Lo que me está diciendo es que si hay una entidad A, una entidad B, una entidad C, ¿listo? Esto es un grupo empresarial. Lo que está diciendo es que si B controla a C, como es una entidad la que controla a C, está obligada a consolidar estados financieros. ¿Sí? Si nos vamos a la definición, es una entidad la que controla a otra. Por ende, B debería consolidar a C. Pero, si a B la controla otra, quiere decir que B es controlante de C, pero a su vez es subsidiaria de A. Si B a su vez es subsidiaria de A, todos los propietarios de B fueron informados de que no se va a consolidar y ninguno manifestó objeción a ello. B no se financia con el mercado público de valores, no está con la intención de financiarse con el mercado público de valores y su controlante consolida bajo NIF, entonces esta puede consolidar de una vez todo el grupo y se ahorra B el proceso de consolidación con C, pero solo porque cumple con todas esas pautas que acabamos de dar. Entonces es lo que me está diciendo acá. ¿Listo? Si cumple estas 4 condiciones,
que sea subsidiaria, que no se negocie en un mercado público de valores, que no esté con la intención de financiarse en el mercado público de valores, y su controladora última consolida bajo NIF, en ese caso, esta entidad se puede ahorrar un proceso de consolidación y esta es la que controla todo el grupo. Al final, sí o sí, este grupo empresarial tiene que sacar un solo estado financiero consolidado. ¿Listo? Al final, este grupo de empresas va a sacar un estado financiero consolidado. ¿Cómo lo hacen? Si B consolida con C y luego ese consolidado va y se consolida con A, o de una vez se consolida A, consolida las. Ya es la mecánica como la organicen, la logística, la parametrización, etcétera, ¿sí? O las pautas que acabamos de ver. O a veces, ¿qué sucede? Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, hay grupos empresariales que tienen varias unidades de negocio. Entonces, por ejemplo, el grupo Carvajal tiene las empresas papeleras, pero también tienen las empresas de tecnología, tienen las empresas de servicios, de cuadernos, etcétera. Entonces lo que hacen muchas veces es consolidar por líneas de negocio. Entonces se saca el consolidado del grupo de empresas del sector papel, se saca el consolidado del grupo de las empresas de tecnología, se saca, ¿me entienden? Entonces una vez que tengan los consolidados de cada una de esas líneas de negocio, lo que hacen es consolidar todo, ya partiendo de cada uno de sus estados financieros consolidados, esos son subconsolidados, pero al final tiene que quedar un solo estado financiero, consolidado del grupo Carvajal, el consolidado del grupo Ecopetrol, del grupo Éxito, del grupo Nutresa, del grupo Argus. Al final queda un solo estado financiero, con su estado de situación financiera, con su estado de resultado integral, a pesar de que hay N cantidad de empresas, y empresas locales y extranjeras. ¿Listo? Pero al final debe quedar un solo estado financiero en una misma moneda. Entonces, ¿qué pasa con los estados financieros del exterior que están en otra moneda? Pues eso es lo que les voy a explicar en la última parte del semestre, que es la conversión de estados financieros de una moneda a otra. Pero por ahora no vamos a hablar de eso. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Entonces miren que uno consolida, independientemente si son actividades diferentes o esto, del mismo grupo, pero empresas de objetos sociales diferentes, no importa. Al final queda un solo grupo. Y ustedes cuando estén analizando los estados financieros van a dar cuenta que al final queda un solo estado financiero, independiente de que A haga una cosa, B haga otra cosa, C haga otra cosa. Entonces, por ejemplo, eso es lo que sucede cuando C le vende el azúcar a B para que B haga la gaseosa. Pero el objeto social de una es ingenio, lo que sea. El objeto social de la otra es la de los envases, el plástico. El objeto, ¿me entienden? Pero al final es un solo grupo empresarial. Y al final queda un estado financiero consolidado del grupo tal. Por acá me dicen que una entidad de inversión no necesita presentar estados financieros consolidados y se le requiere medir todas sus subsidiarias a valor razonable con cambio en resultados. Ahora en las definiciones vamos a ver qué es una entidad de inversión. Entonces, definiciones, vamos por partes. ¿Qué es una controladora? Ya lo hemos dicho de diferentes formas. Es una entidad que controla a una o más entidades. Cuando es una entidad la que controla a otra o a otras, esa es la controladora. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un grupo? Un grupo está conformado por una controladora y todas sus subsidiarias. Una controladora y todas sus subsidiarias. Aquí
no se complica en este término de la norma hablar de, como escuchamos normalmente en nuestro país, que escuchamos hablar de matriz, de filial, de subordinadas, de subsidiarias, ¿sí? Eso tiene una definición bajo Código de Comercio, pero bajo norma internacional se habla de una controladora y todas sus subsidiarias. Entonces, ¿qué son los estados financieros consolidados? Son los de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si fuera una sola empresa. Esos son los estados financieros consolidados. Entonces, si lo vemos aquí, la empresa A, pues ella va a tener su estado de situación financiera con activos, con pasivos, con patrimonio, va a tener su estado de resultado integral con los ingresos, con sus gastos, ¿sí? Su flujo de caja, todo, ¿sí? La empresa A va a tener todos sus estados financieros común y corriente. La empresa B, independiente de la actividad, va a tener también activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. La empresa C también va a tener sus estados financieros, activos, común y corriente. Es que independiente de la actividad de cada una de las compañías, por general ustedes ven que los estados financieros pues son las mismas partidas. Que una empresa es de servicios y la otra es manufacturera. Pues la empresa de servicios no va a tener inventario, ¿sí? Pero igual va a tener disponible cuentas por cobrar, cuentas por pagar, obligaciones financieras. Entonces, por eso todos los estados financieros casi tienen la misma composición de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujo de caja, etcétera. Entonces, al final, lo que me está diciendo es que esto es lo que tiene cada compañía, pero al final va a quedar un consolidado con esto mismo, pero ya en el consolidado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Entonces ustedes los análisis que se van a hacer es sobre este estado financiero. ¿Qué recoge los activos, los pasivos, los patrimonios, los ingresos, los gastos, flujos de caja de la compañía A, B y C? Por eso muchas veces en las explicaciones de los indicadores financieros o de la situación del consolidado, a veces lo que impacta en un indicador financiero es lo que le sucedió a una de las compañías, ¿sí? Entonces el margen de rentabilidad se afectó porque una de las compañías, voy a exagerar, se fue a la pérdida, ¿sí? Porque ese sector de esta compañía se está afectando, etcétera, entonces sus indicadores no son buenos. Entonces las otras sí están bien, pero esta está mal. ¿Qué es lo que sucede con las otras? Absorben parte de la pérdida de esta compañía y eso se va a ver afectado en el consolidado. Si a esta le va bien, a esta le va bien, pero a esta le va mal, pues eso se va a ver afectado en el consolidado. Entonces muchas veces las explicaciones es por una de las compañías o por una de las compañías que está ubicada en el país tal, en donde en ese país se afectó, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que entender para analizar los estados financieros. Entonces hasta ahora la definición lo que me dijo es eso, que los estados financieros consolidados son los de un grupo en el que los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si fuera una sola empresa. Entonces estaría la controladora, están las subsidiarias, pero al final se presentan como si todo esto fuera una sola empresa. Entonces por eso miren que uno escucha Grupo Éxito, el éxito, y uno lo ve como una empresa. Y uno va a analizar los estados financieros y vamos a analizar a la empresa Éxito.
pero realmente el grupo éxito está conformado por N cantidad de empresas y locales, extranjeras, ¿sí? Pero uno ve como si eso fuera una sola empresa. Siempre nos hablan de Ecopetrol y uno lo visualiza como la empresa Ecopetrol, pero eso es N cantidad de empresas. ¿Listo? Lo mismo Argos, Nutresa. Nutresa tiene las empresas de galletas, pero están las empresas de jugos y están las empresas, ¿sí? Pero al final se analiza como si todo fuera una sola empresa. Y cuando uno invierte en las acciones de estos grupos, uno invierte en la acción del grupo, no de la empresa A, B, C, no. Uno analiza, es el estado financiero consolidado. Eso hasta ahora conceptualmente es un consolidado. Ahora más adelantico vamos a ver cómo se arma el consolidado, etcétera. Porque alguien dirá, no, pues sumo los activos, los pasivos. Sí, pero no todo se suma. ¿Listo? Ahora lo vamos a ver. Aquí nos nace un concepto que son las participaciones no controladoras. Si nos vamos a la definición, me dice que es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Eso, en otras palabras, ¿qué son las participaciones no controladoras? Pues son los que no controlan a esa empresa, es decir, los accionistas minoritarios. Las participaciones no controladoras son los accionistas minoritarios. Entonces, si yo soy dueño del 80%, los que tienen el 20% son las participaciones no controladoras. ¿Listo? En las normatividades anteriores salía como interés minoritario. ¿Por qué se los digo? Porque a veces, normalmente a veces, en los estados financieros, si ustedes ven que dice interés minoritario, es lo mismo que participación no controladora. Pero creo que ya están actualizados todos y dicen participación no controladora. Porque esta partida sí va a salir en el consolidado. Y aquí en clases vamos a entender cómo es que sale esa partida. Pero entonces ya saben, participación no controladora, como su nombre lo dice, son las participaciones que no controlan a una entidad. Pero eso no quiere decir que no sean escuchados. Es lo mismo como cuando veíamos la influencia significativa. El hecho de que haya alguien con el 70, con el 80% de control, pues no quiere decir que no pueda escuchar a los accionistas minoritarios, que esos muy seguramente de pronto son los que tienen influencia significativa, que pueden participar, pero no tienen el control. Los que tienen el control son los que van a tomar finalmente la decisión, pero no quiere decir que no puedan escuchar a los accionistas minoritarios. Aquí un concepto importante a tener presente es el poder. ¿Cuándo tengo control? Cuando tengo poder. Y poder es tener los derechos existentes. Miren que derecho existente es que hoy pueda controlar, que hoy pueda tener poder, que me otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Este concepto lo vimos cuando hablamos negocios conjuntos, ¿se acuerdan? Que ya vimos la definición de actividades relevantes y que era el control conjunto, pues que puedan dirigir las actividades relevantes. ¿Qué son las actividades relevantes? Son las que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada. En otras palabras, que yo dirija la operación de ese negocio. Las actividades relevantes, ¿cuáles son de cualquier compañía? Pues su operación. Si yo puedo dirigir, ¿sí? Porque miren que me está diciendo es que yo tenga la capacidad de dirigir, no de participar, como veíamos en influencia significativa. No tenían el control. ¿Qué podían hacer? Participar, pero no dirigir. Aquí ya el control es que yo pueda dirigir las actividades relevantes de la otra.
¿Listo? ¿Y cuáles son las actividades relevantes? Las que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada, es decir, la operación del negocio, que yo pueda dirigir la operación del negocio de la otra compañía. Y por ahora recuerden que habíamos visto que es una entidad de inversión. Entonces, básicamente una entidad de inversión es una entidad que obtiene fondos con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Él se compromete es que a su propósito de negocio sea únicamente la de invertir fondos para obtener rendimientos. Ese tipo de negocios se miden al valor razonable. Es decir, si yo invierto es en una entidad de inversión, si yo pongo a mi dinero, pero es para que esta entidad coja mi dinero y lo ponga a invertir en patrimonios autónomos, en fiducuentas, en renta, bueno, todas estas figuras que hay en el mercado, eso es muy diferente, ese tipo de inversión es muy diferente a que yo invierta en una compañía para dirigirla, para controlarla. Y es que yo la adquirí porque esa empresa me provee materia prima básica para mi producto. Además porque puedo hacer alianzas estratégicas y porque puedo hacer llegarle también a los clientes de esa empresa que son de Estados Unidos, Europa, etcétera. Entonces miren que son dos cosas diferentes. Si yo pongo mi dinero en una entidad de inversión, es para que esa entidad me coja ese dinero y me lo invierta me haga inversiones. Y a mí lo que me interesa es tener unos rendimientos. Eso, eso no es control. Usted simplemente está haciendo una inversión, pero para que eso le retorne unos rendimientos. Esos son entidades de inversión. Esos no se consolidan porque ese no es el objeto. Pero si usted ya adquiere una compañía para controlarla, para dirigirla, porque ya, si usted es el dueño del ingenio porque le interesa el azúcar, o sea, ya es muy diferente a yo invertir en poner mi dinero en una entidad de inversión para que me rente de rendimientos o dividendos, ¿sí? Intereses. Son dos cosas diferentes. ¿Quiénes son las que consolidan? Cuando yo adquiero ya una compañía para controlarla y dirigir las actividades relevantes. Entonces ahí es cuando ven estos grupos empresariales que adquieren compañías porque les conviene, por economías de escala, porque le provee materia prima para su producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esta parte. Esta parte es recontravital. Así como cuando dijimos, ¿cuándo identifico una inversión en una asociada? Cuando tengo influencia significativa. Y la influencia significativa es que yo pueda participar en las decisiones de política y financiera de una entidad. Eso ya lo tenemos claro. ¿Listo? Que ya me ayudo con los porcentajes de participación, etcétera y todo, pero independiente del porcentaje, lo importante es que pueda participar, etcétera. Todo eso es lo que ya vimos. Ahora, ¿cómo identifico que una compañía controla a otra y que debe consolidar estados financieros? Pues debe cumplir con esto. Un inversor controla una participada si y solo si reúne todos, todos los elementos siguientes. Con uno que no cumpla, no hay control. Entonces, ojo con esto. ¿Cuándo hay control sobre una participada? Cuando tengo poder sobre la participada. Y ya vimos la definición de poder, que es que pueda dirigir las actividades relevantes de otra. Listo. Adicional a eso, que adicional a dirigir, esté expuesto y tenga derecho a los rendimientos que genera esa participada, sobre la cual yo estoy dirigiendo, que los rendimientos que genera yo pueda participar y tener derecho a esos rendimientos. Porque si no tengo derecho a los rendimientos, no hay control realmente. Y finalmente, que yo pueda usar mi poder para influir
sobre el valor de esos rendimientos. Entonces, si yo realmente controlo, es porque yo en la asamblea de accionistas puedo finalmente decidir qué vamos a hacer con los dividendos, porque tengo ese poder. Si cumplo esos tres elementos, realmente hay control. Con uno que no cumpla, no hay control. Eso debe quedar claro. ¿Listo? Y miren que hasta aquí no me está diciendo que si tiene más del 50% del capital, controla. No, señor. Por allá como cuando vimos influencia significativa, decía se presume, se asume. Pues aquí igual, se asume o se presume que si tengo más del 50%, pues controlo. Pero yo puedo controlar teniendo menos del 50%. Y ya vamos a hablar de eso. Por ahora lo que quiero que tengan presente es igual eso, que independiente del porcentaje de participación sobre otra compañía, si usted puede dirigir las actividades relevantes, tiene derecho a los rendimientos que genera esa participada y usted puede usar su poder para influir sobre el valor de esos rendimientos, usted realmente controla a esa compañía. Esa es la definición de control. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces aquí lo que se debe tener en cuenta es que debe haber una vinculación entre el poder y los rendimientos. Que el control no esté compartido, porque si está compartido ya no es una subsidiaria, es una inversión en un negocio conjunto. Si el control es compartido, ya eso es una inversión en un negocio conjunto, eso ya debe estar claro. Recuerden que el control es ejercido por solo una entidad. Y se debe evaluar continuamente los tres elementos del control, estos tres, porque con uno que se pierda, se deja de tener control. Eso es clave para que ya lo tengan presente de ahora en adelante. Aquí aplica lo mismo, derechos de voto, derechos de voto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo tener poder con una mayoría de los derechos de voto, pero eso es lo más común. Por lo general, las compañías se estructuran para que los que toman las decisiones es porque tienen la mayoría de los derechos de voto. ¿Sí? Entonces las actividades relevantes son dirigidas por el voto. Pero puedo tener mayoría de los derechos de voto, pero no poder. Puedo tener mayoría de los derechos de voto, pero no el poder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las actividades relevantes están sujetas a la dirección de un gobierno liquidador. Es decir, que la empresa que estoy adquiriendo o sobre la cual tengo la inversión fue intervenida por el gobierno, por X o Y razón. Pero si tengo supuestamente el control de una compañía que fue intervenida por el Estado, ¿será que voy a cumplir estos elementos del control? No, porque yo ya no puedo dirigir las actividades relevantes. Ya es el ente interventor. Quiere decir que pierdo los elementos del control. O puedo tener poder sin una mayoría de los derechos de voto. Yo puedo tener poder sin una mayoría de los derechos de voto. Ejemplo, a través de un acuerdo contractual obtener derechos de votos potenciales. Resulta que entre los accionistas yo le puedo otorgar mi poder a la hora de votar, yo le puedo otorgar mi poder o mis votos se los puedo pasar a otro accionista. Yo no pierdo la participación, yo sigo teniendo la participación sobre esa compañía. Lo que estoy pasando es el poder de voto, pero mi participación sobre el capital sigue siendo el mismo. Pero si yo le otorgo mis votos a otro accionista,
ese accionista es el que está quedando muy seguramente con el control y no tiene la mayoría de participación sobre el capital o el poder de voto. Pero, perdón, repito, puede que a ese que le pasé mis votos no tenga la mayoría del capital, pero ya tiene la mayoría del poder de voto. Puede dirigir, puede controlar, puede participar de sus rendimientos, puede decidir qué se va a hacer sobre los rendimientos. Ese es el que tiene el control. ¿Listo? Porque tiene la mayoría del poder de voto. Entonces imaginen este ejemplo. Un inversor adquiere el 48% de los derechos de voto de una participada. Los derechos de voto restantes se mantienen por miles de accionistas. Ninguno individualmente mantiene más del 1% de los derechos de voto. Ninguno de los accionistas tiene ningún acuerdo para consultar con cualquiera de los otros o tomar decisiones colectivas. Entonces, si evalúan esto, yo con el 48%, ¿puedo tener el control? Sí. No tiene la Sí, mayoría. claro. ¿Sí ven? Él no tiene más del 50%. Tiene el 48%. El resto del 52% está regado por miles de accionistas y cada uno no tiene más del 1%. Pero sí hay uno que tiene el 48%. Entonces, obviamente, analizando la compañía, la historia, las juntas de accionistas, cómo se vienen tomando las decisiones, se puede determinar que yo con el 48 puedo controlar a una compañía. Una pregunta, Sebastián. No, profe, disculpen, Ok, con el micrófono abierto. dale. Entonces queda claro, ¿no? Entonces, miren que aquí, miren que el mensaje que les quiero dejar, tanto lo que vimos en influencia significativa, como ahora que estamos hablando de control, es que para tomar la decisión o para determinar qué tipo de inversión tengo, no me puedo basar solo en el porcentaje, sino realmente qué puedo hacer con ese poder de voto. Porque miren que aquí en este caso, supuestamente, con el porcentaje, supuestamente tiene menos del 50. Se supone que no controla. Pero si se demuestra que claramente usted controla, porque el resto, en este caso de los demás accionistas, ninguno tiene más del 1%, son miles de accionistas y se puede mostrar que usted solo con el 48% puede controlar. Además porque en las juntas, en la asamblea, usted siempre está con el 48%. Los demás, ¿qué es lo que les interesa? Los dividendos, cada año los dividendos, cuánto les retorna, cómo se valoriza la acción, etcétera, etcétera. Pero usted con el 48 puede determinar que usted tiene el control. Usted es el que dirige las actividades relevantes. Usted es el que tiene el poder, tiene derecho a los rendimientos y al final decide qué se hace con esos rendimientos. Entonces usted con el 48 se puede determinar que usted es el que controla esa participada y usted es el que debe aplicar esta norma y consolidar estados financieros. Ahora, si usted tiene el 48 y hay otra entidad que sí tiene el 52, ya es otra cosa. Y de pronto esa con el 52 es la que dirige y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted con el 48 de pronto lo que tiene es una influencia significativa, porque puede participar en las decisiones, sin llegar a tener el control. Pero porque hay otra que tiene el 52 y esa es la que realmente dirige las actividades. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Bueno, de los votos potenciales fue lo mismo que explicamos con influencia significativa, aplica lo mismo.
y me quiero concentrar acá. En los requerimientos de la contabilización. Entonces, ya nos vamos a concentrar un poquito, ir aterrizando ya el tema de la consolidación, cuál es el proceso. Entonces nos dice, y miren que esto que les voy a mostrar acá es lo mismo que vimos cuando hablamos del método de participación. ¿Qué requiero yo para consolidar? Pues primero que se utilicen políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que siendo similares se hayan producido en circunstancias parecidas. Deberán estar cortados a la misma fecha, etc. Entonces, es esto, ¿sí? Miren que al final, estos estados financieros, estos y estos van a quedar en uno solo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que por lo general estas compañías deben manejar las políticas contables uniformes para eventos que siendo similares se hayan producido en circunstancias parecidas. ¿Cómo así? Sí, señor. Lo que se busca es que muy seguramente esta tiene cuentas por cobrar y esta también cuentas, que la política de cartera y el manejo de la cartera, de las provisiones, etcétera, pues que sean uniformes, que sean políticas contables que lleven las mismas compañías. Así esta sea una empresa manufacturera, así sea esta una empresa de servicios, pero por ejemplo el manejo de la política de cartera o el manejo de la política de proveedores, ¿sí? Que sean uniformes para todos. Eso es lo que me está diciendo acá, que utilicen políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que siendo similares se hayan producido en circunstancias parecidas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, B y C son empresas manufactureras, son muy intensas en activos fijos, plantas de producción, máquinas, etcétera? ¿Listo? Muy seguramente estas dos compañías deben de llevar políticas contables uniformes para todo lo que es el manejo de activos fijos, vidas útiles, devaluación de deterioro, etcétera. Pero resulta que esta es una empresa de servicios, mientras que esta y estas manejan promedios mensuales de depreciación de 2.000 o 3.000 millones de pesos, esta que es una empresa de servicios, su depreciación es de 100 millones, porque es una empresa de servicios, no es tan intensa en activos fijos. En ese caso, ¿qué quiere decir? Que A, pues no está obligada a llevar las mismas políticas contables para el manejo de activos fijos como la lleva B y C, porque ahí ya no son transacciones o sucesos similares, ni se han producido en circunstancias parecidas, mientras que B y C sí, porque ambas son plantas de producción, máquinas, etcétera. A no, ya no son sucesos o transacciones similares en circunstancias parecidas. Esta no es necesario que lleve las mismas políticas de B y C para el manejo de activos, pero de pronto sí, muy seguramente para manejo de cartera, manejo de proveedores, etc. Ahora, por ejemplo, manejo de inventario. B y C van a tener inventario, pero A no, porque es una empresa de servicios. Eso es lo que deben de tener presente. ¿Cuál es mi recomendación? Para un grupo consolidado que consolida, no se compliquen, manejen las mismas políticas contables. Así yo no sea intensa en activos fijos, pero pues sí, pues, ¿qué me cuesta? Pues manejo las mismas políticas, vida útil, ¿sí? Ahora, si no las va a manejar porque no son circunstancias parecidas o empresas similares, simplemente eso se debe revelar. Eso se debe revelar en los estados financieros. Eso hace parte de las revelaciones. ¿Listo? Y ojo a esta perla. Ojo a esta perla.
porque lo plantea la norma. Resulta que estas tres compañías son muy intensas en activos fijos. Miren este ejemplo. Estas tres compañías son muy intensas en activos fijos, las tres son plantas de producción, así esta haga papel, pero esta hace muebles, esta hace vidrio, lo que sea, envases, pero las tres, perdón, son muy intensas en activos fijos. Pero resulta que a pesar de que son intensas en activos fijos, billones en activos, etcétera, A decide llevar vidas útiles de 10 años, pero B decide llevar vidas útiles de 20 años. Y C también 20 años. Pero a pesar de que son también intensas en activos fijos, etcétera, A decidió llevar en su contabilidad las vidas útiles a 10 años. Pero recuerden que al final va a quedar un consolidado. Sería razonable que estas tres compañías, pues dos llevan políticas contables uniformes, pero esta no. Pues al final, al sumar y al restar, voy a tener un estado financiero. Pero la razonabilidad de las políticas a la hora de analizar información financiera, pues va a ser razonable esta información cuando una quiso llevar políticas contables diferentes a las otras. Entonces ahí ya se pierde un poco el análisis del consolidado, porque las tres deberían de llevar políticas contables uniformes. Bueno, entonces ojo con esto. Señores A, usted quiere llevar en sus estados financieros separados esas vidas útiles, sus propias políticas para manejar. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Llévenlo en sus estados financieros separados como quiera llevarlos. Pero hágame un favor, para yo poder consolidar estados financieros, reexprese sus estados financieros de A, reexpréselos como si llevara las políticas de B y C. Y ahora sí muéstrenme un estado financiero reexpresado de A y ese es el que voy a usar para consolidar con B y con C. Imaginen eso. Eso está en el papel, está en la teoría, está en la norma. Pero ustedes creen que estamos para llevar contabilidad de una forma y luego reexpresar esos estados financieros como si llevara las políticas de B y C para que éste pueda consolidar. Complicado. Complicado, pero la norma lo plantea. ¿Sí? ¿Cuál es mi mejor recomendación? No se compliquen, lleven las mismas políticas uniformes. Ahora, ojo con esto. ¿Cuál es la ventaja de que hay una controlante? ¿Cuál es la ventaja en un grupo de estos cuando hay una controlante? Que ella no se va a poner a preguntarle a B, a C, si puede llevar estas y otras políticas. No, señores. Señores, yo soy la controlante, yo soy la casa matriz y a partir de hoy estas son las políticas de manejo de cartera, inventarios, proveedores, activos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, se evitan problemas. Ahora imagínense, y que son grupos que hay empresas nacionales, empresas extranjeras, y hay grupos de más de 100 empresas. Imaginen ponerle a consultar, ¿no? ¿Qué va a poner a consultar? Yo soy la controlante, yo dirijo las actividades relevantes de este grupo y a partir de hoy estas son las políticas. Y listo, se cura en salud. Y todas deben de regirse sobre las mismas políticas y al final el consolidado va a ser uniforme, razonable. ¿Por qué? Porque imaginen esta llevando gastos de depreciación con vidas útiles de 10 años y esta llevando depreciaciones con vidas útiles de 20 años. Van a llevar cada una un efecto muy diferente de gasto de depreciación en los estados financieros. Entonces al final se pierde la razonabilidad en el análisis del consolidado. Por eso lo mejor en estos grupos es que todas lleven políticas contables uniformes.
Aquí ya me da el proceso de la contabilización, aunque realmente ya está el proceso de la consolidación. Aquí ya me va a decir cómo debo consolidar. Entonces, ojo. Bueno, entonces, ¿qué dice? Pues usted, ¿cuál es el procedimiento para consolidar? Combine las partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, tal lo que le mostré ahora en el Excel. Y me salto a este, me salto a este, me salto a este. Elimine en su totalidad los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo intragrupo. Es decir, en otras palabras, todas las transacciones entre el grupo se eliminan. Por acá cuando les expliqué la utilidad no realizada, les expliqué algo de esto. Les di un avance sobre esto. Entonces, para yo llegar aquí a este consolidado, lo que me está diciendo es que sí, yo sumo activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, ¿sí? De A, B, C y lo pongo acá. Pero elimino todas las transacciones que hubo entre ellas. Transacciones en los activos, pasivos, ingresos, gastos. Todas las transacciones entre ellas se eliminan. No quedan en el consolidado. Entonces, ¿se acuerdan cuando por ahí les expliqué que C le vendió un inventario a B? Esa venta entre ellas se elimina. ¿Cuál venta queda? Cuando B coja el inventario y lo venda a un tercero. Esa venta, ese ingreso que hizo B cuando se lo vendió a un tercero, ese ingreso sí queda en el consolidado. Pero la venta de C con B se elimina. Y si le vendió a crédito, esa cuenta por cobrar de C a B y esa cuenta por pagar de B a C se elimina. Y fueron producto de la misma transacción. La una le vendió a la otra inventario y se lo vendió a crédito. Pues elimino la venta y elimino los saldos de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar entre ellas. A mí solo me tiene que quedar los activos, pasivos, patrimonios de A, B y C, pero con terceros. Todas las transacciones con terceros. Todo lo que suceda entre ellas se elimina. Por ahora les estoy explicando el concepto general, pero obviamente vamos a hacer registros, vamos a hacer transacciones, vamos a hacer eliminaciones y vamos a ver cómo queda el consolidado. Por eso es que miren que es muy importante analizar es el consolidado, no los estados financieros individuales. Porque los estados financieros separados, por ejemplo, C va a tener la venta que le hizo a B, pero no se sabe si B vendió el inventario o no. Pero en el consolidado sí se sabe. ¿Listo? Y en el consolidado solo va a quedar las transacciones de estas compañías, pero con terceros. Todas las transacciones que hubo entre ellas se eliminan. Entonces era lo que les decía. ¿Qué se gana con que C le venda el azúcar a B si B finalmente no hace la gaseosa? Entonces, eso en el consolidado, este grupo empresarial aún no ha vendido la gaseosa, a pesar de que hubo ventas entre ellas, pero esas ventas entre ellas no va a quedar en el consolidado. Todo esto que les estoy diciendo es para que vean la importancia de los consolidados. Y por eso es que estas grandes empresas luchan con la tecnología para el primer día del mes ya estar analizando el estado financiero consolidado del mes anterior.
Por eso es que es tan importante y por eso es que las decisiones de todas estas cotizaciones de precios de acción y de estas compañías es del análisis que se hace sobre el consolidado. ¿Listo? Por eso es que son tan importantes los estados financieros consolidados. Y no sirve analizarlos por ahí al 10, el 15 de cada mes. Se analizan el primer día del mes. Y por eso es que este proceso que vamos a hacer en Excel y todo eso, en la vida real, esto se tiene que automatizar. Que usted el primer día le está dando un enter a eso y está saliendo el consolidado. Y analice. Contra presupuesto, contra el año anterior, contra el mes anterior, contra el estimado. ¿Dónde fueron las mayores variaciones? Favorables, desfavorables. ¿Quién causó esa variación? ¿Por qué? Etcétera. Por eso es muy importante la ayuda tecnológica. ¿Listo? ¿Preguntas? Ok. Eso es lo que me está diciendo aquí. Sume activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y elimine esos activos, pasivos, patrimonio entre el grupo. Todas las transacciones intragrupo, ventas de activos fijos, préstamos, asesorías, ventas de inventario, todo lo que haya sucedido entre ellas se elimina. ¿Y cuál es la primera transacción que hubo entre ellas? La inversión. ¿Qué generó que la una controle a la otra? Porque yo hice una inversión en esa compañía. Pues esa obviamente también hay que eliminarla. Se elimina el valor en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Listo? Que si hay el patrimonio, que si está el patrimonio de una subsidiaria que vale 1.000 pesos, ¿listo? Y yo hice la inversión en esa compañía y adquirí el 80%, pues en términos prácticos invertí 800 por el patrimonio de esa compañía. Entonces el patrimonio de la subsidiaria vale 1.000 y yo que fui la inversora tengo una inversión por 800. Pero resulta que yo como entidad A controlante tengo mi capital, tengo mis reservas, tengo mi patrimonio. Resulta que esta subordinada también tiene capital, reserva, tiene su patrimonio. Pero recuerden que aquí tengo un patrimonio, aquí tengo un patrimonio, aquí tengo un patrimonio. Al final en el consolidado, ¿cuál patrimonio debe quedar? Debe quedar el de la controlante, porque estos patrimonios se eliminan. ¿Cómo así que se eliminan? Claro, se eliminan. ¿Por qué? Porque resulta que este patrimonio, que es este, tengo que eliminarlo, porque cuando hice la inversión, ¿cuál fue la base para invertir estos 800? El patrimonio de la subordinada. Y resulta que yo tengo que eliminar la inversión. Si yo tengo que eliminar la inversión porque fue una transacción entre el grupo, elimino la inversión. Tengo débito, tengo crédito. Cuando yo hice la inversión, la naturaleza de la inversión es ¿qué? Débito. Si la voy a eliminar, pues la elimino ¿a cómo? Al crédito. ¿Contra qué? Contra el patrimonio sobre el cual hice la inversión. ¿Qué cuánto costó? 1.000. ¿Y aquí estoy cuadrado? No, tengo un desbalance. Entonces, ojo al concepto. Tengo el patrimonio de la subordinada, de la cual yo soy dueño del 80%. ¿Sí?
Entonces, elimino el patrimonio de la subordinada, una parte contra mi inversión. ¿Y la otra de quién es? ¿Ese 20% de quién es? Por ahí vimos el concepto ahora rato. Lo que no es mío, ¿de quién es? Recuerden que de este patrimonio de la subordinada, yo soy dueño del 80%. Yo soy dueño del 80% de este patrimonio, pero el 20% restante, ¿quiénes son? Los accionistas minoritarios. Entonces, cuando yo haga la eliminación, voy a eliminar la inversión, ¿sí? O elimino el patrimonio de la subordinada, una parte contra mi inversión y la otra no es mía. Esta parte de este patrimonio no es mía. Eso es de los accionistas minoritarios. Y eso va a quedar reflejado en el estado financiero consolidado. Por ahora lo expliqué de forma general, conceptual, pero cuando eliminemos este patrimonio, nosotros no lo vamos a eliminar así. ¿Por qué? Dentro del patrimonio tenemos capital, reservas, utilidades retenidas, utilidad del ejercicio, y eso lo vamos a explicar cómo se elimina por cada una de las partidas. Por ahora lo que le estoy explicando es el concepto. Me dice, elimine el valor en libros de la inversión en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. Aquí estoy eliminando la parte de la controladora en el patrimonio de la subsidiaria y lo que no es mío es de otros, es de los accionistas minoritarios. Y aquí tengo partida doble. Queda eliminado el patrimonio de la subsidiaria y si yo elimino el patrimonio de las subsidiarias, ¿cuál patrimonio queda en el consolidado? El de la controlante. Eso lo vamos a demostrar en ejercicios. Entonces yo simplemente ya para esta recta final de la clase les quiero compartir este ejemplo. ¿Cansados? Ya vamos a terminar. Entonces, por favor, último esfuerzo, última concentración, para que vean un poquito de números y entiendan todo lo que les acabo de explicar conceptualmente. Ojo, vamos a verlo aquí. Pónganme en atención a esta parte. ¿Sí? Simplemente miren la pantalla y analicen lo que les voy a decir. Aquí tenemos los estados financieros de la controladora. Tengo los estados financieros de la subsidiaria. Vamos a hacer unas eliminaciones y vamos a sacar el consolidado. Aquí tengo el estado de situación financiera y aquí tengo el estado de resultado integral. ¿Listo? Listo. Entonces me dice que la subsidiaria, que es esta, compró a terceros un inventario que le costó 800, pero se lo vendió a la controladora por 1000. Y esta última lo vende a terceros con un margen bruto del 30%. Esta transacción es común y corriente, esto ya ustedes lo deben saber, esto es simplemente una transacción de compra, venta de inventario, etc. ¿Cómo quedan los estados financieros? Entonces miren, la subsidiaria compró un inventario que le costó 800, por eso entró al inventario. ¿Listo? Pero se lo vendió a la controladora por 1000. Quiere decir que le doy de baja al inventario y se va al costo de venta. Y eso que le costó 800 lo vendió en 1000. Y a eso le ganó 200, un margen de utilidad del 20%. Una transacción común y corriente. Aquí no estoy yendo a la NASA para
para entender o explicar una transacción de venta de inventario. Compró 800 de inventario y algo que le costó 800 lo vendió en 1000. Y a eso le ganó 200, un margen de utilidad del 20%. Esto fue lo que hizo la subsidiaria. La controladora, ¿cuánto le entró al inventario? 1000, porque a la controladora le costó el inventario ¿cuánto? 1000. A la subsidiaria le costó 800, pero se lo vendió a la controladora en 1000. Lo que para ella es venta, para ella es costo. A la controladora le costó 1000. Y dice que lo vendió todo también a terceros, ganándole el 30% de rentabilidad. Algo que le costó 1000, lo vendió todo, por eso se le fue al costo de venta. ¿Y cuánto lo tiene que vender para ganarle el 30%? Ojo para los que pensaron 1300. No, señor, lo tiene que vender en 1429. 1429 menos 1000 da una utilidad de 429. Y 429 sobre 1429 da un margen de utilidad del 30%. ¿Listo? Luego ya lo analizan con calma, hacen los cálculos, etc. Pero el margen de rentabilidad es la utilidad sobre la venta. Y aquí nos da el 30%. Si usted lo hubiera vendido en 1300, algo que le costó en 1000, le da una utilidad de 300. Divida 300 sobre 1300 a ver si le da el margen del 30%. No les da. ¿En cuánto tengo que vender algo que me costó 1000 para que me dé un margen del 30%? Hacen su regla de 3 y les da 1429. Hasta aquí no he hecho nada de consolidación, nada nuevo. Simplemente hice fe. ¿Qué hizo la subsidiaria? Una transacción común y corriente. ¿Qué hizo la controladora? Transacciones común y corriente. Resulta que vamos a consolidar. Vamos a eliminar. ¿Qué vamos a eliminar? Las transacciones que hubo entre ellas. ¿Y cuál fue la transacción que hubo entre ellas? La venta. La una le vendió a la otra 1000 de inventario. La una fue venta, para la otra fue costo. ¿Y cómo elimino una venta? Así de sencillo. ¿Cuánto le vendió la subsidiaria a la controladora? 1000. Pues elimine venta al débito contra costo de venta al crédito. Y usted ya eliminó la venta. ¿Cuál venta? La que hubo entre ellas. Vamos a analizar el consolidado. Recuerden qué es el consolidado. Es ver la situación o la información financiera de un grupo como si esto fuera una sola empresa. Eso es lo que hemos venido trabajando conceptualmente. Miremos a ver si se cumplió. Bueno, miremos. Esta empresa compró a terceros un inventario que le costó 800. Les pregunto, toda esta empresa, eso que compró 800 a un tercero, ¿lo vendió todo a terceros? Ese inventario que le costó 800, ¿finalmente eso se vendió también a un tercero? No. No. Acuérdate que la subsidiaria le vendió esos 800, pero en 1000 a la controladora. Y la controladora cogió esos 1000 y los vendió todo a un tercero. Entonces, ¿será que estos 800 finalmente no se vendieron a un tercero? Sí, claro. Entonces, sí. ¿Sí o no? Todo se vendió a terceros. La subsidiaria lo compró a terceros por 800 y se lo vendió a la controladora en 1000. Y a la controladora lo que le costó 1000 lo vendió en 1429. Vendió todo el inventario que le compró a la subsidiaria. Esta empresa, algo que le costó 800, lo vendió a terceros. Sí. Saldo de inventario, 0. Miren en el consolidado,
La una compró inventario, lo vendió, la otra lo ingresó, luego lo vendió. Saldo de inventario, cero. Porque esta empresa compró a tercero un inventario y todo lo vendió a terceros. ¿A dónde se le fue este inventario? Al costo de venta. Y todo este resultado es producto de la consolidación. Recuerden que yo eliminé venta contra costo de venta. Suma, resta, luego lo validan, da 800. Miren, esta empresa, algo que le costó 800, ¿por cuánto finalmente lo vendió a terceros? Por 1429. Miren, este se fue para el consolidado. Ahí es donde yo les digo que la una le vende a la otra el azúcar, es para que usted haga la gaseosa y la venda. Si la vende, por eso es que el grupo es rentable. Miren que cuál fue la utilidad del consolidado, 629, que es la utilidad que hubo entre las dos, más los 429 que ésta le agregó, y al final realizó toda la utilidad en el consolidado. Por eso es que es tan importante analizar el consolidado, porque el consolidado es el que le muestra realmente la situación del grupo, pero frente a terceros. ¿Sí ven lo chévere? Esto es muy chévere. Cójanle cariño. Esta es la realidad, esto es lo que ve en la calle. Y esto es por eso es que es tan importante analizar los estados financieros consolidados, que es lo que ustedes van a analizar en los grupos de trabajo que ya les asigné. Aquí les vi una pequeña abrebocas de números aplicando todo el concepto que vimos hoy. ¿Listo? No los canso más. Creo que fue suficiente por hoy. Paro aquí la grabación para que me vaya grabando.